Hola, en esta ocasión vamos a resolver los ejercicios propuestos para los números primos. Recuerden que los números primos se refieren a que son números primarios. Con estos números primos nosotros podemos construir o bien expresar cualquier número en forma de factores, construir ese número a través de la multiplicación de números primos. Caso contrario, los números primos únicamente los podemos representar con multiplicaciones de números enteros, claro está, de sí mismos y del número 1. Recuerden también que se mencionó que los números primos son aquellos que únicamente se dividen o su división nos da un entero cuando se realiza la división entre sí mismos y entre el número 1. Si existe un número como el 2, el 3, el 4, cualquier número adicional al 1 y al número que está evaluando que nos convierta o que el resultado de la división nos dé un número entero, automáticamente lo descartamos como número primo. Y ese es el fin de este ejercicio, el que ustedes ven en pantalla y el que pueden descargar en la descripción del video, así como también si quieren acceder directo a las respuestas, pues también estarán las respuestas ya escaneadas. Este ejercicio nos indica: de los siguientes números marca con un círculo los números que son primos. Vamos a evaluar el primero, el número 2. Como únicamente tiene el número 1, 2 entre 1 es igual a 2 y 2 entre 2 es igual a 1. Y si yo divido al 2 entre un número mayor a 2, pues automáticamente me va a dar un número inferior a 1. Por lo tanto, me queda claro que el 2 es primo. ¿Qué pasa con el 3? Pues si yo lo divido entre 2, me va a dar 1.5. Si lo divido entre un número mayor a el 3, pues me va a dar un resultado menor a 1. Por lo tanto, el 3 también es primo. ¿Qué pasa con el número 4? Si yo lo divido entre 2, me va a dar 2. Es un entero. Por lo tanto, el número 4 no es primo. ¿Qué pasa con el número 5? Si yo lo divido entre 2, me da 2.5. Si lo divido entre 3, me va a dar alrededor de 1.66. Si lo divido entre 4, me va a dar 1.25 aproximadamente. Y si lo divido entre sí mismo, pues me va a dar 1. Por lo tanto, aquí me encuentro que el número 5 también es primo y lo encierro en un círculo. El 6, ¿qué pasa con el 3? Cuando yo divido el 6 entre 2, me da 3. Por lo tanto, hay un número diferente al 1 y el sí mismo que me lo divide en número entero y de esta manera negamos que sea un número primo. ¿Qué pasa con el 7? Si lo divido entre 2, me va a dar 3.5. Si lo divido entre 3, me va a dar 2, me va a dar alrededor de 2.33. Si lo divido entre 4, me va a dar alrededor de 1 y fracción, lo cual es no es un entero. Si lo divido entre 5, se va haciendo más pequeño mi decimal, y si lo divido entre 6 también. Por lo tanto, mi número 7 también es primo. ¿Qué pasa con el 8? Ya lo voy a hacer de manera directa. Cuando yo divido al 8 entre 2, me da 4. Por lo tanto, descarto al 8. ¿Qué pasa en el 9? Ustedes podrían intuir que es primo, pero si yo divido al 9 entre 3, me va a dar 3. 3 por 3 es 9 y por lo tanto el 9 no es primo. El 10 al momento en que yo lo divido entre 2, me va a dar 5 y ya encuentro un número diferente al 1 y 2, al 1 y al 10, que me da un número entero, por lo tanto no es primo. ¿Qué pasa con el número 11? Si lo divido entre 2, me da
2.5. Automáticamente cuando yo lo divido entre 2, pues bueno, puedo entender que, o puedo suponer que el 4, el 6, el 8, el 10, pues me va a dar una fracción, me va a dar un número con decimales. ¿Qué pasa si lo divido entre el 3? Va a ser lo mismo, entre el 4, entre el 5 lo mismo, y por lo tanto me doy cuenta que el 11 también es primo. El 12, al momento en que yo divido 12 entre 2, mi resultado es 6 y se descarta el 12 como número primo. El 13, si yo divido el 3 entre 2 me da 6.5, si lo divido entre 3 me da alrededor de 4.33. Entre 5 no me va a dar alrededor de 2. Y fracción y algunas decimales, por lo tanto el 13 también es primo. ¿Qué pasa con el 14? Cuando yo lo divido entre 2, pues me da 7, entonces no es primo. El 15 yo lo divido entre 2, me da 2.5. Perdón, me da 7.5. Pero cuando yo lo divido entre 3 me va a dar 5 y por lo tanto automáticamente descarto el número 15 porque ya encontré otro número que al dividirlo, al dividir al 15 me da un número entero. El 16. El 16, al momento en que yo lo divido entre 2 me va a dar 8, lo descarto de manera automática. El 17 entre 2, 8.5, entre 3, 5.66, ya descarto el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y no hay un factor del número 17, por lo tanto lo encierro porque es primo. ¿Qué pasa con el número 18? Cuando lo divido entre 2 me da 9, es un entero, lo descarto. ¿Qué pasa con el número 19? Entre 2 me va a dar 9.5, entre 3 me va a dar 6.33, entre 4 me va a dar alrededor de 4.7 aproximadamente. Y bueno, no existe otro número que me lo muestra en entero y por lo tanto yo lo determino que es un número primo. El número 20, al momento de dividirlo entre 2 me va a dar 10, lo descarto. El número 21, lo divido entre 2 me da 11.5, pero si lo divido entre 3 me va a dar 7, entonces lo descarto. El número 22, al dividirlo entre 2 me va a dar 11, es un número entero, lo descarto. El número 23, entre 2, 11.5, entre 3, me va a dar alrededor de 7.66 aproximadamente. Y si lo divido, por ejemplo, entre 7 me va a dar 3.25, es aproximado. Si lo divido entre 15, pues bueno, no voy a encontrar otro número que me lo divida en un número entero, por lo tanto es número primo. El número 24 es cuando lo divido entre 2 me da 12, lo descarto. El número 25, automáticamente me doy cuenta que es el múltiplo de 25, de 5, por lo tanto 25 entre 5 me va a dar 5, entonces lo descarto. El 26, si yo lo divido entre 2 me va a dar 13, lo descarto. El 27, ustedes podrán ir probando, pero para los que tienen bien memorizada o muy bien memorizada la tabla del 3 o del 9, 9 por 3 es 27, entonces al dividir ya sea 27 entre 9 me da 3 o 27 entre 3 me da 9, descarto que sea número primo. El número 28, al dividirlo entre 2 me da 14, lo descarto. El número 29, si lo divido entre 2 me va a dar 14.5. Si lo divido entre 3 me va a dar también el número con decimales, entre 4 también, entre 5 también, entonces confirmo que el 29 es un número primo.
El número 30 cuando lo divido entre 2 me da 15, lo descarto. El 31, ¿qué pasa con el 31? Si lo divido entre 2 me va a dar 15.5, entre 3 me va a dar 10.33. Si lo divido entre 7 me daría alrededor de 4.5 aproximado. Entonces el número, y si continúo, pues bueno, no voy a encontrar un número que me lo divida en entero aparte del 31 y del 1, entonces lo señalo como un número primo. El 32 entre 2 es igual a 16, lo descarto como número primo. El 33 entre 2 es alrededor de 16.5, pero si lo divido entre 3 me va a dar 11, por lo tanto lo descarto. El 34 entre 2 me va a dar 17, lo descarto. El 35 me doy cuenta que es múltiplo de 5, 35 entre 5 es igual a 7, lo descarto. 36 entre 2 es igual a 18, lo descarto. 37 entre 2 me va a dar alrededor de 18.5, entre 4 me va a dar 9.25 y no hay ningún si continúo buscando, entre el 7 me va a dar alrededor de 5.2, 5.25 aproximado, por lo tanto lo señalo como número primo porque bueno, no existe otro número que me lo divida en entero. El 38 al momento en que lo divido entre 2 me da 14, lo descarto. El 39 ustedes podrían pensar y se irían y estarían realizando las divisiones, pero vámonos con el 3. ¿Qué pasa si yo divido el 39 entre 3? Me va a dar 13, o 39 entre 13 me va a dar 3, por lo tanto lo descarto. El 40 al dividirlo entre 2 me da 20, lo descarto. El 41 vamos a verificarlo, entre 2 me va a dar 20.5, entre 3 me daría alrededor de 13 y algunos decimales. No es múltiplo de 5, no es múltiplo de 11, por lo tanto lo voy a señalar como número primo. El 42 al momento de dividirlo entre 2 me va a dar 21. El 43, si yo lo divido entre 2 me va a dar 21.5, entre 3 me va a dar alrededor de 14.33, el 4 no va a ser, el 7 y no, entonces el número 43 también es número primo. El 44 entre 2 me va a dar 22, lo elimino automáticamente. El 45 múltiplo de 5, 45 entre 5 me va a dar 9, lo descarto. El 46 entre 2 me va a dar 23, lo descarto. El 47, ¿qué pasa con el 47? Vamos a verificarlo entre 2 me va a dar 23.5, entre 4 me daría 11.7 aproximadamente, no es múltiplo de 5. El 11 me daría 4 y fracción. El 13, 13 por 3, 39. Si le sumo 13 me daría 52, no se pasa. El 17 no lo es, porque serían 34, 51, entonces lo marco como número primo. El 48 entre 2 me va a dar 24. 49 es múltiplo de 7, se recuerda en la tabla. 49 entre 7 es igual a 7, es el cuadrado del 7, lo descarto. 50 es múltiplo de 5, o bien lo divido entre 2, me va a dar 25, lo descarto. El 57, acabo de verificar que 17 por 3 es igual a 51, lo descarto. 52 entre 2 es igual a 26, lo descarto. El 53
El 53, verifiquemos, el 2 no es múltiplo, el 53 tampoco, 18 sería 36, tampoco lo es, del 9 no, entonces lo marco como número primo. Y finalmente 54 entre 2 va a dar 27 y 55 es múltiplo de 5 que me va a dar 11, por lo tanto lo descarto. Y de esta forma, de estos 55 números, solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 son números primos. No existe una fórmula, no existe alguna manera de obtener los números primos, simplemente con estas validaciones. Hasta aquí este video y nos vemos en la siguiente solución de ejercicio.